una nueva semana en Nadie nos preguntó, el podcast de Francisco, Emerson y Ana. Y como ven, este es un capítulo muy cool porque después de muchos años ando con Francisco de Santiago de Compostela y Ana Karina está por allá en Barcelona. El próximo capítulo, de hecho, va a ser parecido pero con Ana por allá. El capítulo de hoy está como que un poco orientado y tomamos como inspiración el tema de que esta semana es la semana donde se va a celebrar el Día Internacional del Trabajador y un poco hablar del tema del trabajo y lo que representa el trabajo en nuestras vidas, ¿no? Y hay un sociólogo, bueno, no un sociólogo nada más, uno de los ejes fundamentales del estudio inicial de nuestra carrera, la base sociológica, que es Max Weber, que hablaba, obviamente orientándolo en términos religiosos y para dar explicaciones de lo religioso, de las realidades de diversos países en su momento, pero hablaba un poco del debate que existe en el tema de la ética protestante, el espíritu del capitalismo, se llama el libro, y un poco lo que él hablaba ahí era de cómo algunos países se desarrollaron más mediante la cultura del trabajo, digamos, orientada a vivir para trabajar que trabajar para vivir. Entonces yo creo que, por supuesto, sin aplicarlo al contexto que Weber lo hizo en su momento, hoy día parte del debate fundamental que tenemos todos es justamente ese, ¿no? El tema de si trabajar para tener una vida, digamos, modesta, cool, donde podamos, digamos, satisfacer nuestras necesidades más básicas, o bueno, la filosofía que tienen algunas otras personas que la vida se les va trabajando y pues no sé si les gusta, ¿no? Pero viven como inmersos en ese mundo. Entonces, más o menos de eso, entre otras cosas, va a ir el capítulo de hoy, que va a ser justamente como en honor al tema del Día Internacional del Trabajador. Le damos nuestro pase. ¿Dónde se encuentra usted? ¿En Paso Altamira? Marico, estaba pensando el puto maldito chiste igualito, igualito. Dije, yo soy el ancla, soy el ancla. Parecían unos Con usted. Mira, bueno, sí. reportando del Mario, tienes que barrio contarle a la señora Petare. Ha Yali. habido diversos tiroteos producto de una Exacto. confrontación. Libertad, libertad, Marico Francisco libertad. ayer me preguntó, como que había una señora en las marchas, que era nuestra, mi amiga, que siempre está en todas las marchas y toda la vaina, y Francisco me preguntó, Marico, ¿cómo se llama esa gea? Y a mí se me olvidó. Y hoy Francisco estaba echándome este chiste que pasó literal, que sí, libertad, libertad, Yo y se estaba me saliendo del trabajo. salió del trabajo. Y Marico se me vino inmediatamente a la mente, señora Yali, Marico, la señora Yali, si alguna vez escucha esto, somos todavía tus fans. Total, era una militante a tope. Bueno, nada, obviamente lo de la ética profesional Yo del espíritu capitalista canto, es yo canto, yo soy menos contestataria. Yo cuando salgo del trabajo canto la de libre soy, libre soy. No, marico, yo le estaba dando la reja, así que libertad, libertad. Bueno, nada, que, o sea, lo de la ética protestante, que para meterle un poquito ahí de sociología, porque últimamente andamos muy faramayeros, que el próximo episodio no será así, me voy a poner intenso otra vez, llegará. Es una explicación alternativa a lo del hombre económico marxista y más orientado que los calvinistas y cierta cultura protestante es más entregada a un trabajo muy dinámico y no es porque o sea, el espíritu del capitalismo no deviene del hombre económico, sino de una ética religiosa. O sea, es como una explicación alternativa. A ver, yo creo que lo que Emerson quería llegar con esto es un poco a que, cómo podemos lograr ese equilibrio hoy en día entre ok, estamos todo el día partiéndonos el culo, hablando de dinero, de no sé qué tal, o vamos a disfrutar nuestra vida, aunque eso suponga no tener una seguridad absoluta sobre nuestro futuro, ¿no? Eh, que yo creo que, o sea, a mí por lo menos me trabajo mucho y tal, y trato de como conseguir o sea, siempre creo que veníamos con el chip de conseguir una seguridad, una casa y tal, pero la desilusión de los millennials es que eso no va a pasar. Entonces, como, bueno, mira, voy a trabajar lo que pueda, en lo que pueda y tratar de disfrutar mi vida. Inclusive el trabajo no me va a definir, ¿sabes? Que eso también es algo importante. Que es esa palabra que decía Weber, que hablaba de Beruf, que era como que el trabajo es tu vocación. Que yo por muchos años lo consideré así, como que ser sociólogo iba a ser mi seña de identidad, pero no necesariamente es así y tu trabajo no necesariamente te va a definir como ser. Sí, sí, que además eso de que la religión definía, o sea, lo que estaba detrás o lo que movía a la gente al trabajo o a justificarse a sí mismo, por qué dar prácticamente la mitad de la vida o más de la vida, porque lo que hacemos prácticamente es trabajar todo el tiempo, que también está, que después vamos a hablar de trabajo no remunerado, que por cierto recae sobre nosotras las chicas generalmente. Que ahora esa motivación del trabajo parece que es
como el placer inmediato de comprarte algo, de viajar, porque ya digamos que como que nos vamos a ganar el cielo porque estamos trabajando, o tenemos, o no sé, después vamos a podernos comprar una casa, un carro, lo que sea. Resulta que para nosotros ahora es bastante complicado como generación hacerlo. Entonces, como que el trabajo se ha vuelto eh, tratar de trabajar lo más rápido posible para salirte a tomarte la birra o una satisfacción inmediata. Y además de eso Ya. también, bueno, con todo lo de la pandemia, todo esto del teletrabajo, como se ha modificado, pero también como estaba diciendo Fran, ¿qué era lo que estabas diciendo tú? Se me fue, coño, porque vi No, que pero hay Emerson una iba a cosa que, hablar. por ejemplo, a mí me pasaba con sociología, yo me sentí muy identificado, por ejemplo, con muchos principios marxistas, que era que, por ejemplo, el trabajo en sí es una forma, en teoría, ¿sabes? O bueno, creo que en los manuscritos filosóficos sale eso, como que el trabajo es el vehículo por el cual uno se desarrolla como ser. Claro, no pensando trabajo como un sistema de explotación, sino trabajo en realizar actos o tal que, bueno, ¿sabes? Como que entonces, hoy en día muchas veces uno siente que a mí me pasó que cuando yo estuve con todo este shock de migrar y no poder ejercer exactamente lo que tú querías y tal, es como que una sensación de que empiezas a perder como tu identidad, ¿no? Por no ejercer exactamente lo que quieres y tal. Pero hay gente que también hace el trabajo como un intercambio de tiempo, ¿sabes? Como que dar un tiempo por un dinero. Pero bueno, también hay tanto tiempo que das que terminas como perdiendo. Es como toda esa paradoja, ¿sabes? Bueno, yo creo que también incluso el debate o lo que planteó Weber en su momento y que también se veía reflejado y sus estudios un poco como que la conclusión era analizar el desempeño económico de los países, digamos, con más tendencia protestante y los países con más tendencia católica y de cómo tal vez en los países con más tendencia católica el nivel de desarrollo económico era menor a los otros porque, digamos, la gente trabajaba como para vivir el justo, ¿no? Sin el tema de trabajar a lo loco como para servirle a Dios, que era un poco también la filosofía de vida de algunos de los países protestantes. Pero hoy día, lo que también nosotros podemos ver, y va ligado también a lo que ustedes decían, que como generación, de hecho, ninguna, al menos no sé, en muchas de nuestras sociedades, Venezuela, un ejemplo claro de ello, por mucho que tengas una filosofía de vida que la otra, porque mira que te conozco la gente que dice que hay que trabajar y echarle bolas y punto, y los otros que quieren vivir una vida un poco más relajada, pero por ejemplo en Venezuela también está otro debate, que es la precariedad laboral, o sea, por mucho que tú tengas la filosofía de vida de trabajo todos los días, 7 días a la semana y tal, no es como antes que tú podías al menos tener la recompensa en tu cuenta de banco o abajo del colchón. Eso ya no existe. Entonces también eso ha dado, digamos, una nueva realidad que creo yo es la que ha terminado como que un poco rompiendo en la mente de las nuevas generaciones de replantearse el tema del trabajo. Es que eso es lo que te iba a decir. Yo creo que, a ver, nunca no he hecho un estudio y realmente no lo sé a ciencia cierta, pero me da la impresión o la intuición intelectual que es como que uno de los problemas es que el trabajo ha perdido como su ser, ¿sabes? Como por mucho que trabajes, por mucho que trabajes, es muy poco probable que puedas amasar o un dinero o comprarte un piso. O sea, es muy poco probable, ¿sabes? Y los sacrificios de salud mental que vas a tener que hacer para pasar 10 años sin salir ni a la esquina, aguardando cada penique en sistemas que es muy difícil de ahorrar, pues probablemente no lo logres, ¿sabes? Porque todo eso, que también ahora hay una narrativa de millonario blanco, que es como que no, o sea, el self-made man, ¿sabes? Toda esa narrativa que ofrece Trump, que él empezó su empresa con 8 millones de dólares prestados por el papá, o sea, como todo eso de que si tú le echas suficiente bola, lo vas a lograr. Y, y eso es como o sea, mucha gente de la disidencia de izquierdas y tal, dice que eso es precisamente como poner la zanahoria del burro adelante, ¿sabes? No lo vas a lograr, ¿sabes? Hay unas desigualdades sistémicas y estructurales que las probabilidades de que una persona, y creo que la estadística es muy importante, de que una persona de una clase social que venga es el 90% de o no sé cuánto será, 70, ponte, de que se mantenga en esa clase social durante toda su vida son casi, o sea, son muy altas. Entonces, esa narrativa del win y tal, creo que lo que sirve es para explotar a jóvenes con sueños. No, y que además esto de que todo lo que escribe Eber bajo esta tónica religiosa es que en principio que el disfrute no está en la tierra, está cuando te mueras.
Y Ah, exacto. segundo, Exacto. que además de eso ahorras por ahorrar. Tampoco, o sea, no, era como un tema de que si lo gastabas estaba asociado al pecado Ya la de, ostentación y tal. de la ostentación. Entonces, todo eso se ha ido perdiendo con el tiempo, o sea, la mayoría de los jóvenes, nosotros incluidos, dicen, no, ya va, hay que vacilar aquí. Esto es lo que conocemos por ahora y vamos a vacilar aquí. Y entonces, esa motivación de, bueno, no importa si tengo 3 horas para dormir y a ver a mi familia, porque al final yo voy a disfrutar en un momento, en la eternidad, en un palacio de flores y claveles, sino que dices, bueno, este es mi momento y tengo que hacerlo ahora, innovar 12 horas de mi día, 14 horas de mi día en el trabajo para luego tener 2 horas para poder ver una serie, ¿sabes? Y además de eso, que el ahorro, ni siquiera antes podía estar justificado, no sé, materialmente con esto de la casa y tal, para darte una seguridad, pero ahora ni siquiera. Y que ni siquiera es seguro. O sea, mis papás ahora se fueron de Venezuela casi prácticamente regalaron la casa donde vivían. Entonces, tampoco esa seguridad aparente de que te puedas comprar un activo depende de nada, porque todo es tan volátil. Incluso si te pudiese comprar la Ya. casa, eso no es seguridad de nada. Creo que tenemos que aprender también a vivir con la incertidumbre. Eso quiere decir, gástate toda la plata y no reúnas, comprate tu casa si te da la gana, si puedes, y si te quieres endeudar, es otra cosa. Yo conozco gente que se mete en hipotecas y tal, y marico, está hasta aquí por un peo de tener la casa propia que al final te privas de miles de vainas por tener una casa que tú no sabes cómo, o puede salir bien también, ¿por qué no? Sí, no, es que es que lo que te digo, yo siento que se ha perdido como ese valor de las cosas. También obviamente esto, yo he sobremojado y es como una tontería decirlo, pero es verdad, como la cantidad de cosas que nosotros podemos ver por internet, la capacidad, o sea, el nivel de globalización que existe, de que sabemos que podemos viajar, de que sabemos que el mundo es súper volátil, de que las cosas son... Has perdido ese norte, porque antes decía, bueno, mira, voy a trabajar, me voy a comprar mi casa. Y yo no sé por qué nos da esa sensación, es interesante a lo mejor corroborarla con datos. eh, ¿Por qué nosotros creemos que nuestros abuelos y los boomers y tal tenían como esa capacidad de comprar un piso y nosotros no la tenemos y como nos da la sensación de como a ellos se les hacía más fácil, ¿sabes? Como que mi abuelo trabajó y tal, no sé qué es, de una casa, 2 casas, ¿sabes? ¿Será realmente así o no? Pero obviamente nuestra generación son cosas que no se pueden ni pensar. O sea, Yo creo que también es un tema de cambio de realidad económica de las generaciones, porque también yo conozco gente de las generaciones tan, digamos, pasadas, que de diversos estratos sociales, ¿no? Como de los más pelabolas hasta la gente con más lucas, lo que sea. Y en su momento la gente lo lograba. Se hacía una casa más, digamos, humilde y lo que sea, pero ese sueño de la casa, el carrito, la huevona, mucha gente lo lograba. Y hoy día yo creo que en gran medida la ruptura que hay digamos, con ese camino que antes estaba muy establecido y que toda la gente seguía y bla, 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 está roto, es porque justamente las condiciones económicas ya no dan para más. Y aquí también yo digo que también, esto para mezclar también por un tema como por ejemplo el tema de la salud mental, que yo sí creo que antes, por lo menos, a pesar de que no te gustara el trabajo, de que tuvieras enajenado, que es, digamos, otra de estas teorías que vimos muchísimo en sociología, de que, bueno, trabajabas como, a pesar de que no eras tú, y de que digamos, te vendías un poco un papel o al ejercer un rol, a pesar de que no te llenaba por dentro, y yo creo que eso nos pasa todavía mucho, pero al menos que yo sé que teóricamente, o si lo planteamos en términos religiosos, como lo que hizo Weber, ok, ¿no? un disfrute posterior, un disfrute en otra vida, un disfrute tal, pero no me jodas la vida que también generaba satisfacción que tener tu cuenta bancaria llena. Y hoy día no tenemos ni eso, porque primero obviamente también hay una desilusión con la religión. Ya no es como antes que, bueno, que había una creencia prácticamente irrefutable de que esa era la vía, ¿no? Que había un paraíso, lo que nadie decía, entonces voy a estar descansando. Hoy día no, hoy día ya como que esa creencia no es la misma, como que la gente se replantea, la gente duda, y si además lo mezclas con el tema económico, pues catástrofe y crisis emocionales como las que tenemos todos y sobre todo esta generación que nos ha tocado tan difícil en términos de realidad económica. Pero a la vez es súper paradójico porque yo me doy cuenta que nuestra generación ha tenido acceso a un montón de cosas que antes no se tenían. O sea, porque se habla de eso, pero a su vez, nosotros hemos viajado, has podido comprarte un montón de vainas, has podido hacer un tal, que eso no lo podían hacer antes, tenían un estilo de vida muy diferente al que tienes tú hoy en día. Entonces,
como no he hecho el estudio a nivel como económico específico realmente, de cómo una juventud, cuántos ingresos tenían, cuánto gastaban, cuánto destinaban. Por ejemplo, una persona de 20 años en 1980 o 70 o 60, ¿cuánto destinaba al ocio, al ahorro y tal? ¿Y cuánto destina hoy en día una persona que gana eso y las proporciones? Porque seguramente esos estudios existen y son interesantes. A veces siento que podemos pecar mucho de antes era mejor o antes era más fácil, ¿sabes? Sin saberlo realmente. Bueno, yo no sé si es mejor o tal manera diferente. Lo que te digo es que al menos en la ruptura que hay con ese camino establecido antes, mira, me voy a comprar la casa y si no con lo que decía Ana, que ahora la gente hace como cosas un poco más diversas y puede mandar un poco a la mierda todo, es porque, bueno, marico, ciertamente esa realidad ya no es la misma. Claro, como, Pero sí, como estoy de acuerdo con todo lo que dices también. Karina se volvió loca, se cambió de nombre, ¿te imaginas? Si aquí tengo calculáramos todas las botellas de vino que la no, Karina se compra en un año, Tuvieron un Ferrari. la dicha ya tuviera la inicial para el apartamento, la hija de puta. ¿con qué? Si juntáramos todas las botellas de vino que te has comprado en los últimos años, mamá hueva. No, No, bueno, eso imagínate. también quería decir, cómo ha cambiado el tema del consumo. O sea, yo También, cuando exacto. hablo de este tema, Weber, cuando vio a mis papás, los conoció, escribió La Ética Protestante. O sea, literal. O sea, Pero mi mamá tus tenía un padres no son Literal. sastre que protestantes, que es le hacía, no paradójico. sé, los 3 pantalones para todo el año. O sea, y Ascetismo, el el ascetismo. tema del consumo es diferente. Yo ahorita voy a ver a Emerson, por ejemplo, y está bien que, ay, ¿qué ropa me va a poner? Está en la cola del Zara, ¿sabes? La que yo iba a Ya me comprarle un compraste, regalo a no me Emerson. lo, de Sara no, pero ya me compraste el regalo, mamá hueva. No, no, sino que Mi la que fue regalo, al y nadie me dio supermercado regalo. el El que da regalo cumpleaños soy yo. y terminé comprándome yo. Y yo estaba en la cola, marico, viendo la vaina y que, pero yo necesito esto, Dios mío. Entonces, Pero un ese tema problema lo has de, tenido siempre. ah, Que ese problema lo has tenido siempre. bueno. Y Que no- bueno, maldito, no estamos aquí para hablar del problema. Estoy diciendo que ahorita hay demasiados incentivos para el consumo. O sea, es mentira que antes ibas a trabajar. Mira, primero, la gente duraba en un trabajo como 50 años, o sea, desde que iniciaba hasta que se jubilaba. Ahí no había Qué más nada. aburrimiento. Luego de eso, no había tantas vainas en donde gastar la plata. O sea, lo que tenías que comprarte era la puta casa y el puto carro. Pero tú De sabes que ahí- yo también siento que había sueños más pequeños. O sea, como que la gente, o sea, lo digo así, ya aquí lanzando flechas, que me tomé una cerveza con eso. O sea, tipo, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, tus padres son un buen ejemplo. O sea, querían tener, ¿qué pasó? Un negocio y prosperar a través de ese negocio. Y eso era algo muy importante para ellos, ¿sabes? Sacar su familia adelante. Marico, ¿qué estás diciendo? Esos más bien son sueños a largo plazo. Yo creo que más bien ahorita esta realidad son más bien sueños más cortos y por eso es que despilfarramos la No, plata en cualquier pero mierda. no, pero yo no digo corto en el sentido, digo, o sea, no es que yo quiero ser pintor. No, o sea, yo quiero, o sea, tengo que trabajar, sacar a mi familia adelante y tal, ¿sabes? Como que no había, o sea, una cosa Marico, yo le así, en decía, estos mi términos. mamá trabajaba 20 horas diarias, o sea, mi mamá era, no joda, todo el tiempo la veía parada, le veía las varices de atrás, todo el tiempo parada, ahí está vendiendo. Y yo llego un momento que, claro, como yo estoy muy lejos de su ética de trabajo, em, yo le Ah, es dije mentira, porque tú tipo, eres muy trabajadora, no digas eso. no, en verdad yo soy muy trabajadora, pero lo padezco. Y yo le dije a mamá, mamá, pero tú no tienes un sueño, o sea, tú qué quieres ser, tú no tienes, no es un sueño hacer algo. Me dice, yo siempre quise tener un abasto. Y yo dije, bueno, ¿sabes? Esto es todo un reel. O sea, esto va a salir de reel de primero porque es muy gracioso. Deus. Pero Karena, ¿cómo me dejas en Deus, la calle, Karena? Pero yo quiero un a lo mejor te abasto. dije, yo siempre quise un abasto porque ella siempre quiso algo suyo. A lo mejor que No, siempre no, quiso una no, o sea, empresa suya. yo le dije, mamá, claro, porque es lo que tienes, y te estás autoconvenciendo. Me dice, no, el tipo que tenía plata en mi pueblo era un tipo que tenía una tiendita donde vendía no sé qué, y yo quería tener mi tienda. Quería prosperar y quería ser como la persona que prosperó de mi pueblo y mandó a sus hijos a la universidad, que en efecto lo hizo, Sí, sí. ¿sabes? Entonces no es quiero un abasto, quiero es una cosa que me permita a mí prosperar, ¿sabes? Porque Tú no vas a ese es otro decir lo punto que muy mi mamá interesante. quiere. ¿Cuál es el sueño de mi mamá o no, coño, a tu madre, te imaginas? No, No, pero pero lo puse de una forma que parece o sea, de Marico, panadeiro, marico, parece una, una no, publicidad de bueno, Nestí. pero, o yo me sea, imagino a la mamá de Karina así como una jeva ajustándome a lo que portuguesa. tú decías que eran
pequeños sueños. Emerson, que quería ser presidente de Venezuela, tú querías estar ahí en los libros como Weber y Yo Durkheim, no que te quería ser dieran cátedra presidente. en no sé qué. Y entonces son sueños grandes Emerson y quería después ser nos tocamos presidente contra total. Diputado. limpiando pisos en Argentina, en España y ahora en Estados Unidos. Y mira, Y estamos Karina, ¿qué limpiando quería ser? pisos. Karina quería ser la más cool de la Avenida Victoria. Yo, No yo jodas. me, marico, Yo yo me imagino que no quisiera me imaginar conocía a qué nadie. pensó. Yo quisiera imaginarme qué pensó la Macarena, que es una portuguesa súper trabajadora y tal. Cuando Macarena llegó así, le dijo, mamá, voy a estudiar sociología. No, lo de mi niña, va a estudiar sociología. Perdí esos reales, papá, mandándolo para la universidad para tenerla que mantener después el resto de la vida, el coño de la No, y madre. encima llegó un día para No, la casa, al segundo semestre, y dice, tú lo que estás es oprimida, chica. No, Literal. estás estudiando tú, caraña, ponte a trabajar. Por lo que quería decir era el tema que el debate que planteamos como originalmente, Por cierto, ¿qué del más te tema iba donde a la llegar? gente hoy como que se presta más libertades, y yo aquí quiero retomar lo que es la idea que lanzó un poco Fran, y es que yo más bien sí siento que hoy día, justamente como hay muchas más micrometas, que Fran lo planteó desde otro punto de vista, pero en realidad como que me dio esa idea, yo creo que eso, como que al final dudamos de todo, pero que no hay como ese camino recto, sin salida, de llegar a eso. Y también, a ver, aquí yo también se me quiero devolver al tema de, lo de las condiciones económicas, porque, por ejemplo, el chistecito del vino de Karina, o probablemente lo que ustedes hagan y como malgasten en teoría la plata, porque eso también es lo otro, ¿no? Que cuando tú entonces no se hace una cosa u otra, es que estás malgastando la plata. De pana, eso nos pudiera servir como para marcar un cambio en nuestro estilo de vida. yo creo que hay que ser una persona, yo creo que sí hay que ser un poco ascético, que no hay que dejarse llevar demasiado por el consumo, porque me digo, hay gente que vive por encima de sus posibilidades, y a mí me ha pasado en momentos de mi vida, sin darte cuenta que vives por encima de tus posibilidades y la estás cagando. Creo que hay que ser muy consciente de eso y creo que, por ejemplo, un movimiento tipo anticonsumo, yo estoy súper de acuerdo porque hoy en día está súper estimulado por un montón de medios de, bueno, de capitalismo y tal, y toda la mierda de compra, compra, compra y compra y compra. Coño, yo creo que deberíamos desarrollar una especie de resistencia porque si no, imagínate, hay gente que vive para comprar mierda y para estar gastándose lo que no tiene. Ok, está bien, eso es una realidad, pero lo que te digo es que, ok, eso es un caso de alguna persona, de algún grupo que es así, pero otro, o el grueso de la población, me atrevería a decir que no le da para tener ese nivel de consumo, pero que se compra su cosita de vez en cuando y tal, eso podría marcar una diferencia real en su condición de vida o en lograr esas metas medianas o largas que se pudieron haber planteado. Y yo creo que aquí se puede sentir identificado la gente que nos escucha y que ve este podcast, que por cierto les agradecemos por escucharnos y por vernos y por estar ahí dándonos porra. El último capítulo sobre inteligencia artificial nos han mandado un montón de comentarios súper finos y yo creo que mucha de esta Y gente, que además las fuimos, conozco a buena parte de ellos, marico, creo que, y porque he hablado además con un montón de ellos, se sienten un poco identificados con eso. O sea, no es que son los más compradores, porque además no tienen cómo, porque se te va en la renta, se te va en esto, se te va en aquello, y así se pudieran limitar. Y un poco también lo que hablamos en su momento, cuando el ejemplo del famoso obrero venezolano, que entonces el que iba y tenía una condición de vida un poco mejor, lo criticaba porque qué bolas que se está tomando una cerveza los viernes, o que está prestando plata como para la distracción o para el ocio. Yo creo que el tema fundamental de hoy día es que los más poderosos al final, las grandes corporaciones y tal, están ganando la partida. O sea, porque al final la remuneración no va en equivalencia con con lo que esta gente plata, con lo que esta gente gana. Y terminan entonces lanzándonos el debate a los pelabolas de que, bueno, nada, entonces arréglenselo ustedes, ahorren y tal, cuando en realidad nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos para que, marico, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, una vaina, la cifra es terrorífica, que si el 1% de la población es la que controla los ingresos del 99% restante. Sí, Y que entonces, ahora que empezaron a subir los salarios, la gran cosa es que qué bolas porque la inflación subió. Sí, de bolas, porque los salarios estaban congelados desde hace no sé cuántos años. Que el salario mínimo es una mierda. O sea, como que las condiciones de vida de los que menos pueden, que en el caso de las personas negras, latinas y tal, que son la clase trabajadora en grueso de Estados Unidos, cada vez más precaria. Y así se repite en el resto del mundo. Entonces yo creo que al final nos lanzan esa bomba atómica a nosotros para que nos estemos como que en el tema, bueno, el no consumo, el no esto, que está bien, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero en realidad yo creo que el debate de fondo, y esto va demasiado ligado con el tema de lo del Día del Trabajador, es eso, como que las reivindicaciones laborales quedaron súper atrás. Entonces hoy día las grandes protestas y tal es porque te aumentan un sueldito de una miseria que igual no te alcanza para nada y que además te manipulan con el tema
porque además todo está perfectamente como coordinado, que la inflación va a subir y nos va a joder a todos. Exacto. No, mira, hay un tema que yo creo que deberíamos hacer en el podcast, perdón, en el futuro, que es un chaval catalán que pidió como 70 créditos a los bancos y se los dieron porque el tipo como que encontró cómo los bancos hacían sus evaluaciones de riesgo y como que dio con el clavo. Entonces el bicho sacó que si en 2 meses un montón de pasta y está prófugo de la justicia. Porque es lo que dice, bueno, y él y otras personas, lo que pasa es que yo, la teoría económica clásica que yo había visto, era como que las reservas federales, o sea, las reservas de los países, los bancos centrales, tenían que controlar la impresión de dinero hasta, o sea, el universo del dinero. Últimamente he escuchado, pero no lo he estudiado, y me gustaría que lo hiciéramos en otro capítulo del podcast para poder investigarlo con mayor detenimiento, es que los bancos prestan un montón de dinero electrónico un poco a lo loco, y eso es un problema gravísimo porque van imprimiendo dinero. Yo no estoy seguro de esto, estoy casi seguro que eso está controlado, pero bueno, lo he escuchado como por ahí. Entonces se hacen este montón de créditos a gente que en teoría no los puede pagar, como ha pasado en muchas crisis, pero los bancos siempre están jugando a eso, siempre están jugando a prestar un dinero que después te amarra, ¿sabes? Entonces la gente se mete en estos créditos, por ejemplo, el consumo que se estimula de marcas y tal, pero la mayoría de las cosas que compra la gente no viene de sus salarios, viene de créditos de vainas personales, de no sé qué tal. Entonces eso es un fenómeno súper loco de cómo nos atamos a, a los bancos a través de este pedo de consumir, no sé qué, bla, 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 bla. Aquí una pequeña cosa para hacer soporte a lo que dijiste, que me pareció una excelente tu intervención, para que Ana después se lance algo ahí, que iba a decir, No, es el tema de que eso que tú dices, marico, fue lo de la crisis del 2008 en Estados Unidos, el tema inmobiliario, que los bancos empezaron a prestar plata a los locos, a gente que, bueno, que no podía pagarlo, entonces mira lo que terminó pasando, ¿no? Terminó pasando que la banca explotó, todo se fue a la mierda, los bancos quebraron, todo fue un caos, y los que menos plata perdieron fueron los dueños de los bancos, porque el Estado al final rescató a los bancos. claro, porque si no rescatas al banco se va a la mierda la economía. Entonces, O sea, los que quedaron desconectados es la gran, digamos, la gente. la gente los ahorristas, los pelabolas, la clase trabajadora, etcétera. Y bueno, de aquí directo a una lista diputacional para el Partido Comunista No, de pero cualquier tengo país. que hacer este chiste también. Y con ustedes, los tiburones de la Guaira, estamos aquí los dos narradores de Meridiano. Sí, y con las birras que están tomando parecen de pana de los tiburones en la Guaira. Mira, ahí que ya se fueron ustedes para el tema bancario, yo lo que quería, o sea, este tema se ha planeado durante 2 semanas seguidas donde nos informamos. Te imaginas, hace media hora Emerson dijo que quería hablar de la vaina del trabajador y yo busqué por internet porque quería hablar del trabajo no remunerado. Hay un espacio aquí para, estaba viendo, para el feminismo, estaba viendo unos datos que me parecieron súper increíbles. Falsa. ¿Qué? Falsa, te imaginas. Arriba los hombres. Mira, ¿Dónde están los machos? mira, el trabajo no remunerado, este es un estudio que hicieron en el País Vasco. El trabajo no remunerado realizado por las mujeres ascendería a 33, no, la verdad que no sé, si tiene más de 3 cifras no puedo. La que no sale de número, te imaginas, tarada. Dale, tonta. 33.928 millones de horas y representaría un 26,24 del PIB del 2010. Es decir, que si fuera considerado un sector de la economía, la parte realizada por las mujeres tendría un peso económico similar al sector industrial. Imagínate, bro, qué locura. O sea, O sea, se que la calculó con o sea, como si pagaran, no sé, 8 euros la hora de la hora invertida de la mujer en casa claro, y daba una suma increíble. Y entonces es eso, de que las mujeres a veces tienen peores empleos, tienen o empleos informales o claro, trabajan en menos periodos de tiempo porque están invirtiendo la mayoría del tiempo con algo que el Estado también, o sea, el Estado se ahorra productos y servicios y los hombres o las familias se ahorran un poco de dinero porque son las mamás los que cuidan los carajitos, a los viejos, son las que se dedican a las tareas del hogar, etcétera, y que es algo que debería discutirse realmente el tema del trabajo no remunerado en cuanto a promover leyes en donde sí que se trate de, o sea, por ejemplo, el tema de cuando el posparto, que los hombres también puedan tener, bueno, en Argentina ya lo tenían, y que lo no, pidan, o sea, el tiempo también para cuidar los chamitos, que inviertan tiempo también haciendo las cosas en la casa y que los trabajos también tengan o guarderías y que o miles de cosas que podrían facilitar para que las mujeres pudiesen también invertir su tiempo en el trabajo y en un trabajo donde tenga salarios de igualdad, pues salarios que correspondan a su trabajo ok.
y que llegue a su casa y pueda No, pero echarse tú una sabes, siestica, coño. y a mí me da risa, para que Fran lance lo que iba a decir, que todavía hay gente, marico, tarada, que agarra y dice como que, qué bolas que ella en vez de estar cuida, porque mira que vi un caso hace 2 semanas de este comentario. Como que qué bolas que esa jeva está trabajando y se fue a trabajar tan rápido en vez de estar cuidando al muchachito y que le está pagando, o sea, como que, marico, está demasiado como que naturalizado y normalidad que entonces la mujer es la que tiene que ir a fregar, que ya eso se sabía y tal, No, y que ni siquiera hay que debatir esto, porque además todo el mundo sabe que es verdad, exacto. es imposible que aquí nos vamos a enfrascar en esto, porque punto, es así. Y que además se sorprenden y que bolas porque la tipa está trabajando, no me jodas. Pero es que mira, esto es una locura porque cuando uno cree que sabe, o sea, uno cree que las cosas ya están discutidas y que ya la gente las conoce como o la homofobia está mal, pero hay gente que es homofóbica todavía. Entonces pasa lo mismo con el tema de esto. Uno piensa que esto es como una discusión que va progresando, pero es que no, hay un grandísimo, más bien, la minoría de la población es la que está consciente y ejerce estas nuevas visiones sobre la realidad. Existe, por ejemplo, yo cuando me mudé al norte de España, marico, he visto unas cosas sobre el tema del machismo y sobre todo lo que tú dices de la carga horaria de mujeres, porque claro, está la cultura muy similar a la de tus padres, a la cultura esta de trabajo a fuego, de gente que trabaja en su bar, que son familias que tienen un bar, entonces hacen la jornada laboral, pero ella hace el triple que la de los demás. Siempre. O sea, ella llega más temprano, se va más tarde, está encargada de más cosas, pero él maneja la plata. O sea, y lo he visto no una vez, lo he visto miles de veces, pero a un nivel, o sea, inclusive lo llegué a ver a un nivel que casi, o sea, es que iba a llamar a la policía, pero la policía me decía, pero ¿para qué me llamaste? Yo decía, es que esto no puede estar pasando, o sea, pero claro, o sea, no había, porque era o sea, un nivel que de verdad que es que yo, o sea, sentía que era como esclavismo. O sea, realmente de verdad que sentía que era como esclavismo. Pero, Porque era una persona, espérate, era una persona que, una madre y tal, pero o sea, un nivel de trabajo y como que yo veía como que a través del trabajo evadía su realidad dentro de su familia y tal, pero era como una cosa como neurótica, porque claro, no, o sea, no podía estar sin hacer nada. Entonces, claro, era o trabajar en el sitio donde estaba, pero me imagino en su casa, entonces tenía que poner lavadoras, no sé qué. Entonces, una persona que, o sea, trabajaba hasta la extenuación absoluta. Y obviamente del género femenino, y como era madre, y del género y mujer, pues era normal. O sea, todos tenían derecho al ocio, todos tenían derecho a un montón de cosas, menos ella, me explico. Porque eso era como su rol social. sí, lo sigue y lo sigue siendo, es lo que te decía, como que, a ver, yo lo dije hace rato como que ni siquiera hay que enfrascarnos en este debate porque da la villa, porque se supone que es verdad y tal, pero es que no es que sí hay que hacerlo. O sea, porque en realidad, a pesar de que para uno está claro, para un montón de gente no. No, Y lo que tú decías, lo de que pareciera esclavismo, no, es que lo es. O sea, es que es esclavismo, exacto. porque ¿qué le pagan a la persona, digamos, a la mujer que se encarga? Y por ejemplo, yo ahora que tengo casa y que tengo que mantener y tal, mamá, bueno, eso es un trabajón, que si tú lo sumas a tus labores diarias de trabajo remunerado, al ocio, a lo que quieras hacer, no te queda tiempo de nada. Entonces, como que me da mucha risa que entonces también está siempre la típica, ¿no? No, pero entonces él es el que trae la plata para la casa. Ah, sí, de bolas, huevón, así, porque se va a trabajar, pero entonces después se va a tomar birra, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, y entonces, bueno, ese es Y el que entre debate. comillas está en su derecho, porque o sea, eso es lo loco, porque al varón tradicionalmente se le ha permitido ese espacio de ocio, o bueno, o ha sido opresor, lo que sea. Y la idea no es que el otro lo deje de hacer, sino que una persona, que el otro se libere, me explico, no sé. A mí me Bueno, cancelaron. y que, y que además, por todas estas ataduras tradicionales de la sociedad, marico, terminan entonces estas personas, mujeres, por supuesto, que porque tienen un hijo, o porque incluso si ni siquiera el hijo se casan y tienen que atender el hogar, bueno, marico, sus sueños se ven truncados al final, no pueden terminar haciendo nada porque ya tienen como ese compromiso ante la sociedad de hacer algo, y si no, quedan como unas locas, Karina, te veo muy silente. quedan como unas locas rebeldes. Nos está reprochando No, nuestro no, sí, no, mansplaining no. sobre feminismo. El feminismo, estos temas me arrechan, Divina, ¿no? Y además de Ah, esto, en Yo estos, hoy, de hecho, Ana, antes que termines, balance, aquí algo polémico, ¿te imaginas? Que hoy vi un tweet que en realidad me encantó, que era una jeva que hizo sobre María Corina. Lamentablemente voy a un poco a elogiar una respuesta que dio, pero voy a verlo un poco reflejado en la mujer en general. Que
la mujer en la política también es una mujer, está catalogada y el trabajo de la mujer en la política está súper subvalorado. De hecho, ahora que fue como uno de esos diálogos fracasados que siempre hace la oposición con el gobierno, marico, no había, eran 10 tipos, que además me los conozco a la mitad, machistas, asquerosos, terribles, y una mujer. Entonces, como que hoy una jeva... Que llevaba la carpeta. Probablemente es la que llevaba, porque no, la ven así. A los gays, a la mujer y tal, estos personajes, que algún día hablaremos de ellos en el podcast, porque son vomitivos, así ven a las mujeres, a los gays, a toda esta gente, ¿no? Y hoy vi un tweet como que de una jeva que decía, si María Corina es la candidata, voy a pagar mi pasaje de avión para ir a Venezuela a votar. Así me llamen loca. Entonces como que María Corina responde, ay, no sé qué, lo que siempre dice, ay, sí, da Venezuela digna, bla, 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 sí, bla, bla, bla. Niñitas. Niñita y tal. Y al final le pone, pero esta fue la frase que me quedó, ¿no? Y no le pares. Tú no sabes si yo te contara cuántas veces a mí me han dicho loca. Y eso, digamos, eso también tú lo puedes conectar no nada más para la mujer, el trabajo de la mujer en la política, el trabajo de la mujer en el hogar, o el trabajo de la mujer, su trabajo normal que decide hacerlo a pesar de tener hijos y tener una casa en teoría que mantener. O sea, al final, siempre la mujer es la que termina quedando como una loca. Y es esclavitud. Al final es esclavitud de esta lógica social en la cual vivimos, ¿no? Karina, di algo que tengo miedo. ¿Te pasó algo? Bueno. Te están como sometiendo, le están dando cadena por ahí atrás. No, siento que está pensando tipo, coño, tengo un podcast con 2 hombres estúpidos, hablo de feminismo y ellos quieren venir a explicarlo. Maldita sea. Están haciendo mansplaining aquí en esta mierda. Exacto. No, bueno, eso, pues yo creo que no. Cuando estaban hablando, todavía me estaba acordando que le estaba diciendo a Emerson, ajá, que la DJ este trabajo, para conectarlo un poco también con lo que tú decías, Frank, que al final uno se asocia demasiado con el tema de sociología o con su profesión inicial o lo que sea y romantiza demasiado eso. Eso no quiere decir que ya colgué las botas ni nada y sigo romantizándolo, pero que te das cuenta que existe una serie de trabajos u oficios que además no por romantizar el tema migratorio tampoco, pero que te acercan a otras realidades donde puedes entender. Por ejemplo, a mí me ha tocado bastante con el tema de atención al cliente, donde puedes entender la clase de mierda de personas que son muchas seres humanos, si se le puede llamar así, que tratan a las dependientas o al que lo atiende en el súper o lo que sea como unas mierdas de personas. Y bueno, yo creo que todo eso te pone en otras situaciones, en otros mm, contextos, que empiezas a valorar el trabajo de los demás, a agradecerlo, a ser mejor persona además, porque, digamos, tratar a todo el mundo como debe ser tratado independientemente del puesto donde esté y que el mundo no gira alrededor de nosotros y nuestros tiempos, sino que también aquel que está prestando un servicio o sea, merece respeto, etcétera. Bueno, eso de reinventarnos, es como una invitación a reinventarnos y que al final nosotros podemos a lo largo de nuestra vida cambiar de profesión, de oficio, de lo que queramos hacer, pero también a tener un hobby. Eso es lo que venía a decirles. Que yo conozco demasiadas mujeres que parece que no tuviesen hobbies y yo creo que eso Sí, es importante. no, Eso es pero eso es importante muy porque te típica del conecta machismo con antiguo. tu... ¿Ah? Decía como que las mujeres no tenían hobby, ¿sabes? Como que había como O sea, el fútbol para mí, o sea, yo era una mierda jugando fútbol o lo que sea, pero era lo único que me desconectaba. Yo creo que ese aprender a jugar, a relajarse, a divertirse, porque a veces a mí me da risa porque también hasta los veo con los niños, que los papás siempre son los que tienen el juego divertido, no sé qué, y las mamás son las que lo regañan, son las que no sé qué. O sea, yo creo que las mujeres también tienen que permitir relajarse y trabajar en algún momento también buscar sus hobbies, encontrarse ellas mismas y buscar espacios incluso fuera del hogar, porque a veces siempre es la casa, pintarse las uñas, sacarse el pelo. Anda a jugar, no sé, softball, metras o lo que sea para la calle. Este capítulo se va a llamar El trabajo y no sé cómo se va a llamar. No, a mí me da risa porque Karina dice lo de los oficios y lo de la vaina. Y aquí quiero lanzar una anécdota, pero la hija de puta, la semana pasada como que me escribió y me dice, porque ella está buscando diversificar su tema laboral. Y me dice, coño de la madre, Emerson, tú puedes creer que el único correo que me ha llegado fue, no, dos, ¿no? Uno para pegar pestañas y otro que de soldadora. Y el coño de la madre, marica.
de Marico, soldadora. yo Eso le mandé un capture porque yo sé que la el sociología, carajo tenía yo sé que la sociología da para todo, pero marico, nada huevo, nada. Entonces, para uno mojonearse mentalmente, meterlo en el pedo de soldata heavy, ¿eh? Coño, soldado está complicado. Marico, Ya, boludo, yo cuando vi, o sea, yo estaba deprimida así y cuando ve que Indeed te ha recomendado trabajo de soldador, no sé qué, dije, no, marico, o sea, es el típico que está en ya, InfoJob, soldador, carretillero, vainas de estas, ¿no? porque ¿sabes por qué? Porque yo Bueno, después dije, marico, pero qué ando buscando yo? Y era porque puse búsquedas que de trabajo sin catalán. Claro, y que chofer de la Guardia Civil. bueno, este capítulo, marico, ha dado para todo, pero está cool, porque, marico, demasiado honra el tema del Día del Trabajador al final, ¿no? Que es ahorita el 1 de mayo, y, y sí, porque, marico, o sea, en realidad como que englobamos un poco todas las crisis de lo que están viviendo, vivimos, todos los que trabajamos, y eso está cool reflexionarlo, y está cool además como que no dar las cosas por sentado, sino hablarlas, porque yo también creo que parte de la posibilidad de cambio que puedan haber en todas estas cosas es hablarlo, y muy por el contrario de lo que yo decía, como que es que ya es así, no hay que perder tiempo en el debate. La verdad es que sí, porque todavía hay mucha gente que, habrá gente que incluso no es mala gente, ni lo hace por mala leche, sino como que lo ven tan naturalizado, lo ven tan normal, y que cuando tú se los explicas o tú dices, mira, que la cosa no es así, mira, lo de la mujer es explotación, mira, esto es así tal, lo entienden. Y yo creo que, marico, la verdad es que eso sí es aquí metiéndonos en el rol de activista, ¿no? Eso sí yo creo que es un deber de cada quien, como que a la persona que vea que lanza un comentario de esos que, a estar ahí y decírselo. Bueno, yo, así como para terminar, a mí sí es verdad que yo soy una persona que me cuesta mucho no identificarme a través de mi trabajo y como cambiar mi tiempo por dinero y no sentirme identificado con lo que realizo es algo que no puedo hacer. O sea, y lo he intentado y me frustré y no, o sea, no puedo. Yo necesito como que lo que esté haciendo me identifique en alguna medida y como que sienta que lo que hago es algo que es parte de mí. Y pues bueno, nada, me ha costado, en alguna medida a veces lo he logrado, a veces no lo he logrado y tal, y espero lograrlo en el futuro, pero sí es verdad que me cuesta mucho como, o sea, no podría trabajar en un sitio donde como que lo que hago siento que no tiene como una mística mía propia específica. Obviamente me ha tocado hacerlo y lo hice mucho tiempo y he estado tal, pero me cuesta mucho, la verdad. Me cuesta horrible. Y bueno, nada, eh, Pero saludos, que no, no bueno, se ríe de en nada. el rol de activistas de lo que está diciendo Emerson, yo creo que también todos tenemos que ser activistas en, uno, recordar que hay mucha gente que murió, que ha luchado, que no sé qué, para que tengamos 8 horas laborales, para que tengamos los derechos que hemos tenido, igual que el feminismo, que muchas mujeres dicen, ay, no, que el feminismo, marico, gracias a ella puedes ir a trabajar. Entonces yo creo que hay que reivindicar las luchas, lo que se ha ganado y no retroceder en ese sentido y saber lo que nos corresponde y bueno, ir y tratar de, si en el trabajo no somos demasiado felices, buscar un espacio fuera de ellos también para hacerlo y no que nos Se frustremos me de alguna olvidó algo que vez. iba a decir. Eso es justamente, y ya pasará a lo que iba a decir Ana, que eso es fundamental lo que acabas de decir, porque a veces en el mundo ideal, ajá, uno puede sentirse identificado con el trabajo, pero muchas veces no lo vamos a hacer. Incluso si lo logremos en algún momento, supuestamente el trabajo de tus sueños, porque al final siempre van a haber etapas en ese trabajo de tus Exacto. sueños, así lo logres o no lo logres, Ya. donde no te vas a sentir identificado. Yo creo que lo que tú dices es fundamental, que el tema es que hay que tratar de buscar alternativas, ¿no? Que complementen esa actividad y que te hagan un poco conectarte contigo mismo. Y bueno, el chiste que nunca lanzamos la vez pasada porque se nos olvidó, pero este podcast en realidad, en el fondo, es un poco eso, buscar Claro. siempre como una alternativa para descargar esas cosas que a lo mejor no las puedes descargar en el trabajo remunerado que haces, pero que esto al final también representa un trabajo y un esfuerzo que hacemos nosotros, que también otra gente lo hace desde otro punto de vista, como para conectar con ese espíritu interior que nos encantaría poder conectarlo con un trabajo remunerado, porque bueno, en este caso no se puede y tal, pero esa es la invitación que hacemos. Y bueno, gracias por escucharnos. Hasta aquí llegó el capítulo o el episodio de hoy, eh, reivindicando lo que dicen a todas esas luchas históricas de los trabajadores, que por eso es que hoy día tenemos leyes del trabajo en diversos países, que somos protegidos en diversas maneras, menos en Estados Unidos, donde bueno, la ley justamente de los derechos laborales no es que están muy avanzados, pero bueno, eso es una tela que cortar para otro próximo episodio. No te olvides de suscribirte, de darnos like y de recomendarnos si te gusta
lo que hacemos, que es la mejor manera de colaborar con nosotros. Así que nos vemos la próxima semana en otro episodio de Nadie Nos Preguntó. Ahora tienen que bailar juntos, sí, sí. Beso, beso. Eso es en el OnlyFans, eso no es aquí, ¿te imaginas?